Hola a todos, hoy nos encontramos con Uriel Vergara. Él está certificado por varias instituciones en protección civil y primeros auxilios y nos va a platicar un poquito sobre cómo se certificó y sobre los principales conocimientos que todos deberíamos de tener para atender situaciones de crisis. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Rebeca. Bueno, sobre mis constancias y certificaciones, es un curso intermedio sobre primeros auxilios y primera respuesta. Esto es un poco más allá de los primeros auxilios, pero sin una llegada profesional en el caso de atención al paciente como un profesional de la salud, en este caso, un paramédico. Esta certificación la obtuve gracias a los cursos que se presentaban dentro del campus central de la UNAM, en la Facultad de Economía. Fueron de una duración de aproximadamente 300 horas, separadas en 4 horas a la semana, con 2 horas teóricas y otras 2 horas prácticas, en las que el sistema era sobre exposiciones entre los propios asistentes, pero también con la presentación y la revisión de una profesora de la Facultad de Medicina y un grupo de técnicos en urgencias médicas, quienes las asistían tanto en esas clases teóricas como prácticas. En cuanto a protección civil, estuve durante periodos de semanas, de escasas semanas al año, esto en un aproximado de 10 años, asistiendo como voluntario en reuniones masivas en la ciudad de Guadalajara, ya que en varias ocasiones al año, por estas reuniones llegaban personas desde varios puntos de la República, incluso del mundo, saturando el espacio de las colonias en donde eran recibidas, haciendo que una sola colonia llegara a tener casi medio millón de habitantes, lo cual se necesitaba una gran logística en el sistema de salud, bueno, y bienestar social, que era el grupo al que pertenecía, pero con un derivado específico en salud y otro para protección civil. Ah, muy bien, entonces tienes bastante experiencia. Cabe aclarar de que Uriel es bastante joven. ¿Cuántos años tienes, Uriel? 22 años. Bien. Y cuéntanos también un poquito a qué te dedicas, qué estudias, qué haces. Bueno, en este momento, ya que los cursos de primeros auxilios se están impartiendo en la Facultad de Economía, estos empiezan aproximadamente entre 2 semanas y un mes después de que inicia el semestre en curso. Y bueno, en los salones de la propia Facultad de Economía es donde se llevan a cabo las partes teóricas. Así que ahí es donde fui conociendo un poco más esa facultad. Después, sobre otras lecturas, pues me interesó más esa parte de estudios económicos por el momento, pero todavía con ese gusto, con ese interés, con algunas partes del área de la salud. Muy bien, entonces en esta edición nosotros estamos hablando sobre todo enfocándonos a las crisis cuando sucede un terremoto o un sismo, que ya nos ha tocado como a la mayoría que vivimos en la Ciudad de México. Entonces, bueno, a mí me ha tocado ver un montón de gente que entra en pánico luego, luego, ¿no? Así empieza a sonar la alarma y entran en shock o en crisis. Sí. Entonces, tú como conocedor, ¿cuáles serían las primeras indicaciones para reaccionar ante un sismo de gran magnitud? Bueno, las primeras reacciones, primero, antes que nada, o sea, y obviamente va a ser muy complicado para otras personas y suena un poco así como, pues, tal vez un poco evidente, es mantener la calma sobre todo, Claro. ya que perdiendo la cabeza o entrando en unos, bueno, especialmente eso, un poco desesperarse, puede que tomemos acciones erróneas.
Por eso lo primero, o antes que nada, es irse con calma en casos de unidades habitacionales pequeñas como de 2 edificios o cuartos para estudiantes, pues es más sencillo poder evacuar el lugar. Pero en zonas habitacionales ya más grandes como edificios altos, ya sería preferible quedarse en el espacio a esperar a que el sismo termine. Actualmente ya las estructuras han sido diseñadas para resistir grandes embates de ese tipo. ¿Por qué lo menciono? Ya que los elevadores constantemente, bueno, es preferible no usarlos, están prohibidos ya que pueden tener ahí problemas y en caso de fallas, pues ya las circunstancias pueden ser incluso más adversas. Además de que los lugares de más riesgo en caso de sismo precisamente son las escaleras, por la razón de que no soportan mucho, o sea, la forma en cómo fueron construidas, pues simplemente son como de este grosor entre escaño y escaño, es lo que la hace menos resistente. Lugares que pueden ser seguros en estos casos son debajo de los escritorios, de las mesas, incluso en el baño, ya que al ser el espacio más pequeño, las paredes están más juntas entre sí, haciéndolo como una especie de cúpula o más protegido. Otra cosa es antes de mudarse o para quienes están viendo este video, una recomendación es ver el espacio en donde te encuentras, ver afuera de la casa, en qué lugares puedes quedarte después de un sismo. Esto con la intención de tener ya en tu mente una zona de evacuación y de resguardo, así como para reencontrarte con las demás personas, las personas que viven contigo, tu compañera, tu compañero o familiares, o roomies incluso, porque incluso en esos momentos de agitación puedes dirigirte hacia otro lado, salir después por otras circunstancias, pero ya tienes ese lugar y ya puedes llegar con esas personas. Procura que ese lugar sea despejado en caso de que el sismo pueda incluso tirar a un árbol o postes de luz que ha sucedido. Y para todas estas personas que entran muy fácilmente en pánico, ¿qué podría sugerirles? Mi experiencia en el sismo de hace ya casi 3 años, yo estaba en una tienda departamental bueno, comprando unos artículos. En eso, bueno, empezamos a sentir el sismo, todos salimos, por suerte la tienda solamente era de un solo piso, así que pudimos evacuar con cierta agilidad. Y en ese momento me abrazó una señora que sí estaba en pánico, estaba recordando los sucesos de esa misma fecha, pero del 85. Lo que puedes hacer es juntarte con las personas que más calmas tienen. Después estuvimos un rato más hasta que las señales pudieron restablecerse y pudimos hablar con nuestros familiares y seres queridos. Ese tipo de compañía pues, es de aprecio y bastante ayuda para ese tipo de personas. Entonces, Hablando del sismo de hace casi 3 años, del 2017, a mí me tocó, bueno, me tocaban muchas cosas horribles, ¿no? Pero una de ellas fue que me tocó como atravesar todo CU y había un montón como de gente desmayada, ¿no? Y así gente como en crisis y eso. Entonces, si no mal recuerdo, existe como un protocolo, ¿no? Que se tiene que seguir frente a un caso de un herido o un desmayado. ¿Tú nos podrías explicar un poquito de ese protocolo? en el caso de que una persona esté desmayada, bueno, haya perdido la conciencia y que seamos conscientes que solamente fue eso y no una lesión que le haya hecho perder la conciencia, es simplemente bueno, lo que más recuerdo es un tecnicismo, que es mantener la vía aérea permeable, es decir, que pueda respirar. O sea, digamos que está desmayado, el punto sería
acomodar la cabeza de tal modo que que esta parte del cuello no se tape, para que quede así. O sea, si hiciéramos un ejercicio, si quedara así, pues difícilmente respiras. El punto es dejarla de esta manera y, de ser necesario, mantenerla abierta incluso la boca para que pueda respirar. Claro, teniendo control un poco sobre que no se muerda. Es lo más usual que también muchas personas han escuchado, sobre mantener la lengua que no se muerda. Y básicamente sería eso, mantener a la persona segura hasta que recupere la conciencia. En el caso de un herido, es ver si está consciente o no está consciente. También es no moverlo, tratar de no moverlo para ayudarlo, ya que hay lesiones, por ejemplo, fracturas, especialmente fracturas expuestas, en las que un solo movimiento puede incluso astillar los huesos o empeorar la situación. Por eso, lo que se tiene que hacer es, o sea, sí mantener estable la zona, es decir, que se mantenga duro, que no se pueda mover. Llamar una ambulancia y, de ser necesario, incluso mantenerlo en compañía. Bueno, por supuesto, mantenerlo en compañía, y si es posible hacerle preguntas sobre su nombre, cosas importantes que en revisiones médicas nos van a preguntar. Esto para darle esta información de manera rápida a los profesionales que van a llegar a atenderla, ya que en caso de que no se encuentre uno así, no se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, no todos los días llegamos con vendas o con tablas para, para hacer algo, ¿no?, al respecto. Especialmente también cuando son heridas expuestas, cuando ves sangre. Además de no alarmarse porque empeoras también la situación, hacer solamente las cosas que puedes hacer. No acercarse. Los profesionales en la salud tienen protección. O sea, esto del cubrebocas también lo usan de manera constante. Recuerdo que en el equipo para mis cursos, además de un cubrebocas, también me pedían lentes y guantes para proteger tanto a la persona que tiene estas lesiones como a ti mismo. Por eso es prudente no acercarse mucho al área expuesta en caso de Claro. ese tipo de circunstancias. Nuevamente es no mover a la persona, sí, solo si el lugar es arriesgado. Por ejemplo, en las peores circunstancias, como sería un incendio, o en caso de que una estructura esté frágil y haya riesgo de moverse. Incluso así hay maneras específicas de mover a la persona. Hablabas como un poco sobre los expertos, ¿no? Por los profesionales. Y algo que me he dado como cuenta al momento de que suceden como estas crisis o de diferentes tipos de crisis es que pues también uno puede entrar en pánico porque no sabe qué hacer, ¿no? Como ciudadano común, ¿no? Sin ser un experto ni nada de eso. Y a mí me parece que es un grave problema, como una gran falta de información, de conceptos quizás básicos o de protocolos básicos de primeros auxilios que todos deberíamos saber para precisamente no entrar en pánico, ¿no? O no hacer más daño. Entonces, tú en ese sentido, ¿qué le puedes recomendar o qué puede hacer el ciudadano común ante una emergencia de este tipo? Pues si las intenciones es capacitarse para este tipo de actividades, usualmente las empresas también contratan a otras privadas especializadas tanto en servir ese tipo de materiales como en la capacitación de del personal. Así es como también muchos chicos, por ejemplo, tanto a nivel licenciatura como a nivel bachillerato, es que obtuvieron algunas constancias sobre estos primeros auxilios, o sea, ser parte incluso de las brigadas de protección civil de tu institución y de tu trabajo. También la universidad brinda al público en general estos cursos, así como las propias unidades de protección civil. Hay muchas maneras, incluso en YouTube se llega a hacer videos tutoriales para hacer prácticas de cómo hacer vendajes
hasta eso, primeras recomendaciones. Esa sería toda la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y ojalá podamos volver a vernos muy pronto. Muchísimas gracias.